Praxis. El que les habla es el doctor Juan Manuel Ajara Larrea. Estoy a cargo del curso y el día de hoy vamos a entrar a un tema bastante importante sobre la citología de tumores cutáneos y en sí tumores de las mascotas. El día de hoy vamos a tocar el tema de los tumores mesenquimales. ¿Okay? Bien. El tema de los tumores mesenquimales en citología es un tema en el cual muchas veces quedan ciertos temas incompletos y esto es debido a que la citología diagnóstica veterinaria y en sí la citología en general no llega a profundizar en el diagnóstico de los tumores mesenquimales por las limitaciones propias de la técnica. A diferencia de los tumores de células redondas, en los cuales el diagnóstico es el 100% en la mayoría de neoplasias, por no decir en todas, en verdad. De igual forma, en las células epiteliales o tumores de células epiteliales que hemos podido ver la clase pasada, una clase que particularmente me gustó mucho, fue muy interactiva y pudimos darnos cuenta de que es bastante factible diagnosticar tumores de células epiteliales con bastante proximidad al diagnóstico final, salvo en el caso de los tumores de células basales, ¿ok? Si bien ustedes recuerdan, los tumores de células basales son un mundo aparte y ni siquiera los propios patólogos pueden estar completamente de acuerdo en los diagnósticos cuando se hacen láminas para histopatología. ¿Okay? Respecto a los otros tipos de neoplasias epiteliales, sí hay uniformidad de criterios y hay diagnósticos bastante similares. Y de pronto llegamos a los tumores de células mesenquimales. Los tumores de células mesenquimales son tumores de células fusiformes, células alargadas, y son células que son muy comunes entre sí citológicamente y que muchas veces la única forma de diferenciarlos es determinando su origen mediante la histoquímica y en algunos casos mediante la inmunohistoquímica. Así que en el caso de los tumores mesenquimales vamos a tener simplemente un diagnóstico aproximado. Muy bien, aquí podemos presentar algunos de los tumores mesenquimales más comunes de los animales menores. ¿Okay? Hay algunos otros más que podemos conversar a través del chat, podemos conversar a través del foro, pero estos son los más comunes. En primer lugar tenemos el fibrosarcoma. El fibrosarcoma es un tumor bastante común de tejido fibroso formado por fibroblastos. Y vamos a ver de que hay que tener mucho cuidado para diagnosticar fibrosarcoma. Esto debido a que los fibroblastos son un componente de sostén de muchos tejidos y al mismo tiempo es un componente inflamatorio. ¿Ok? En muchas reacciones inflamatorias vamos a encontrar fibroblastos. ¿Y por qué? Porque los fibroblastos son los encargados de crear la frontera, de encapsular muchas veces las reacciones inflamatorias. Entonces, muchas veces en reacciones inflamatorias, por ejemplo, las reacciones inflamatorias producidas por hongos, vamos a encontrar fibroblastos en la periferia y estos fibroblastos van a ser aspirados y tenemos que tener mucho cuidado en diagnosticar fibrosarcoma. Tenemos que buscar siempre componentes inflamatorios para diferenciar. ¿Ok? El fibrosarcoma es un tumor que aparece en realidad en cualquier zona. Puede aparecer en la cavidad oral, puede aparecer en los miembros posteriores, miembros anteriores, en el tronco. Y es un tumor que particularmente es invasivo local. Es decir, una vez que aparece, empieza a penetrar y empieza a destruir muchas veces músculo, fascias, grasa e incluso tejido óseo en los casos más avanzados. Una vez que se ha producido una infiltración local importante es que
empieza la metástasis, que ya es un estadio bastante tardío. Muchas veces las complicaciones del fibrosarcoma aparecen de manera temprana y no llega a haber metástasis, pero llega a haber destrucción de, por ejemplo, todo un miembro, y en ese caso tenemos ya que pensar en la amputación o incluso en algunos casos, dependiendo de la zona, en la eutanasia. Así que la metástasis, si bien es común en el fibrosarcoma, muchas veces no la llegamos a ver porque el tumor causa bastante daño antes de realizar la metástasis. El fibrosarcoma postvacunal. Pude ver, tengo que ser honesto, aún no leo el informe que han publicado en el foro respecto al fibrosarcoma postvacunal, pero sí les puedo decir algunas cosas. El fibrosarcoma postvacunal es una entidad 100% felina, ¿ok? Y últimamente, ya en los últimos años, se le está cambiando de nombre y ya no se le llama fibrosarcoma postvacunal, sino se le está llamando fibrosarcoma postinoculación. Y esto debido a que se ha comprobado que algunos antibióticos, por ejemplo, en tejidos específicos como tejido ocular, pueden producir también fibrosarcomas. No solo las vacunas pueden producir fibrosarcomas en los gatos. Se sospecha que cualquier sustancia que pueda producir una oxidación importante y una irritación importante de tejido en los pacientes felinos puede producir un fibrosarcoma, ¿ok? El fibrosarcoma postvacunal es una neoplasia que aparece dependiendo de la zona. Digamos que aquí en Perú tenemos una aparición de 1 en 10.000 gatos. Sé que en la provincia de Buenos Aires y en Argentina es 1 de cada 1.000 gatos. Y esto depende de la afición que tengan las distintas poblaciones por criar a los pacientes felinos y sobre todo de tratarlos, vacunarlos. Estamos seguros que mientras más gatos se vacunen, más veces vamos a poder ver esta neoplasia, que es una neoplasia bastante ingrata porque tiene una diseminación muy rápida, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más, probablemente más adelante, pero el fibrosarcoma postvacunal realmente ya es un problema bastante importante en muchos pacientes felinos. Los miomas son tumores de tejido muscular, ¿ok? Y normalmente aparecen en la cavidad vaginal. Pueden haber miomas a nivel cutáneo y normalmente son neoplasias benignas, pero que traen ciertos problemas por la ubicación anatómica en la que se encuentran. No suelen realizar una penetración importante en los tejidos, no hay una infiltración. Así que el mioma es una neoplasia incluso muchas veces relacionada con agentes virales. El rhabdomyosarcoma es otro tipo de neoplasia de tejido muscular estriado y que es un tumor maligno, bastante agresivo, de infiltración local. En los casos que yo he podido tener, normalmente aparecen en la zona del tronco y en la zona del costillar, aunque también hay reportes en cualquier parte del cuerpo. El rhabdomyosarcoma suele penetrar de manera muy rápida los tejidos, tiene un crecimiento explosivo y normalmente se ulceran, normalmente hacen una metástasis importante al mismo tiempo que infiltran. Así que es un tumor que también hay que tomar en cuenta en los pacientes, sobre todo caninos y de razas grandes. El hemangiosarcoma. Existen básicamente hasta 3 tipos de hemangiosarcomas conocidos.
El hemangiosarcoma de vaso o esplénico es uno muy común y que se transmite, o mejor dicho, se disemina por implantación, al igual que el TBT. El hemangiosarcoma de vaso produce serios problemas debido a que es un tumor que afecta al vaso y el vaso suele en algún momento rajarse. Y al momento que el vaso se raja y se rompe, hay una pérdida súbita de sangre. ¿Okay? Y esto produce un shock hipovolémico y muchas veces es posible salvarle la vida al paciente, otras veces no. Eso es en el caso del hemangiosarcoma de vaso. Hay algunas recomendaciones que les puedo dar respecto al diagnóstico de hemangiosarcoma de vaso. En primer lugar, está la ecografía como, digamos, gold estándar para el diagnóstico. Si es que encontramos un vaso tortuoso, con zonas de crecimiento importante, sería importante realizar una biopsia probablemente. En los extendidos de sangre de pacientes con hemangiosarcoma de vaso se van a encontrar muchos codocitos. Esto ya es algo de hematología, pero los codocitos son eritrocitos rotos o deformes debido al tiempo